Bueno, vamos a continuar con la clase de la vida de Jesús y sus milagros. Estábamos viendo aquella vez que llamó a los discípulos, ¿verdad? Vamos a regresar un poquito en la historia. Ahí me fui con los discípulos que llamó por la línea que llevábamos las clases anteriores y no quería perder el hilo de lo que llevábamos. Pero vamos a regresar un poquito en la historia y vamos a analizar este tiempo de la infancia de Jesús. La infancia de Jesús y el amor, si nos da tiempo, vamos a ver este atributo de su amor, de su gracia hacia los hombres. Temas como cada clase, lo repito y lo seguiré repitiendo, son temas a veces de conocimiento general. Sin embargo, es importante repetirlos. A veces habrá cosas que olvidaste o no sabías, pero siempre en la palabra de Dios hay poder, hay virtud, hay vida en lo que Él nos habla. Así que es importante poner mucha atención. Y vamos al Evangelio de Lucas, por favor, acompáñenme. Evangelio de Lucas, capítulo 2. Ahí vamos a estar estudiando este pasaje. Y vamos a ver que Lucas es quien nos presenta la infancia de Jesús. Hay pasajes que este evangelio omite en comparación con otros de los evangelistas y en algunos hace más énfasis que otros. Lucas, si ustedes recordarán, ¿cuál era la profesión de Lucas? ¿Quién se recuerda? ¿Quién sabe? Médico. Médico. Muy bien, muy bien. Entonces, con esta perspectiva médica, con este perfil que tiene, pues va a presentarnos al hombre, el humano, el crecimiento, la salud de Jesús, de eso nos va a estar hablando, cómo va su crecimiento, como cuando vas al pediatra, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el pediatra? Empieza a medirte, te ve los pies del niño, la estatura, el peso, para ver cómo va creciendo, si está sano, si hay algo que necesite atención, le da sus golpecitos en el estómago, ¿verdad? Le duele la barriga, revisa, eso hace un médico. Y Lucas tiene este perfil. Por eso es que es el único evangelista que menciona este perfil de la infancia de Jesús. Este pasaje cubre eh, por ahí de los 12 años de Jesús, de la vida de Jesús, y un periodo casi de 18, de los 12 a los más 18, que es por ahí de los 30 años, ¿verdad? En adelante que empieza el ministerio de Jesús. En este pasaje, aunque es corto, aunque es conocido, de repente por obviar las cosas, por hacer las cosas como, ya sé lo que dice o ya sé que está, nos perdemos muchas cosas muy bonitas. Mi paréntesis de la clase de hoy es ese, precisamente. Hay pasajes que son muy conocidos, hay pasajes que son quizás, vamos a llamarles obvios, ¿no? Como este. Pero al nosotros verlos de esa manera, olvidamos la parte de estudiarlos y desprender virtud de ahí. Y ustedes como estudiantes de teología, como estudiantes de la Biblia, nunca deben menospreciar ningún pasaje. Y pasajes poderosos como Juan 3:16, Romanos 5, Romanos 13, segunda a los Corintios 5, etcétera, etcétera. Aunque ustedes sean predicadores, nunca se salten. Cuando los vayan a mencionar, estúdienlos, vean la palabra, métanse profundo, díganle, Señor, ¿qué me quieres mostrar aquí? Y si ya lo predicaste una vez y lo vas a volver a predicar, vuelve a meterte como si fuera la primera vez, como si fuera la primera vez. Te hago este ánimo intenso. No estudies la Biblia como esto ya me lo sé, esto ya lo leí, esto ya lo repasé, porque cometemos el problema de ni siquiera leer. No sé cuál será la palabra correcta para decir como un vistazo.
No sé si esa es la palabra correcta. De repente hay pasajes donde ya solo damos un vistazo, ya no nos metemos. Y el propósito de ustedes como estudiantes es que se olviden de los vistazos. Ustedes deben meterse profundos en los pasajes. Y este es uno de esos pasajes que debemos de tener mucho cuidado. En esta etapa de la historia de Jesús, de su infancia, hay muchos mitos, hay muchas leyendas. A mí me tocó alguna vez oír en una, tengo la costumbre que este año no hice en una de las iglesias, pero tengo la costumbre que en Semana Santa, como hay muchas personas que les gusta repetir las 7 palabras, pues encontré una manera de hacerlo interesante. Y dije, vamos a hacer las 7 palabras, pero voy a presentar a personas que nunca han predicado, que nunca han compartido y que tengan la oportunidad de ellas de decirnos esto. Y es arriesgado hacer eso, déjenme decirles, es arriesgado. Y esta vez que les digo, fue hace unos años que pasó un muchacho, no recuerdo qué palabra es la que le tocó dar, y de repente dice, como la Biblia dice, un día Jesús tomó un pajarito que había muerto, lo tomó en sus manos y oró por él y el pajarito revivió y empezó a darnos su enseñanza con el pajarito que revivió. Yo estaba brincando ahí en mi lugar, yo dije, este se puso a ver Marcelino Pan y Vino, ¿verdad? O algo así. Porque de repente, porque lo viste en una película, ya lo hacen bíblico, ¿no? Y aquí quiero hacer el hincapié con esta serie de The Chosen. Cuidado, ¿eh? Cuidado con esta serie. Está interesante, está bonita, fílmicamente es una alta calidad, pero al final de cuentas es interpretativa. ¿Escucharon? Es interpretativa. Y algunas cosas de las que se mencionan en estos capítulos, la Biblia no las menciona, ¿eh? No las menciona. Y yo he estado con personas que me hablan de la Biblia, pero así lo que vieron en la serie. Y yo digo, santo niño de Atocha, ¿verdad? ¿Qué están haciendo estos? Y peor, que me he enterado que hay iglesias que predican el capítulo de Chosen y lo están predicando. Tengan cuidado con eso. ¿Sale? ¿Sí? Porque sí me daría vergüenza que un día le saquen su TikTokazo a uno de ustedes. Predicador de casa de oración, predicando de Chosen en la iglesia. ¿Quién le enseñó? Y salga ahí. No, 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 no. Qué vergüenza. Por favor, no lo vayan a hacer. Bueno, continúo. Van a decir, Entonces, fue enseñado a los pies de Gamaliel. sí, ahí no, ahí sí no, rechazo, patada, manazo, ¿verdad? Ahí sí no. Hay otras historias que decían que del barro formó un pajarito y le sopló y entonces el pajarito se convirtió en un gorrión. Una más que escuché, esta me hizo me hice muchas preguntas, que iba caminando y los elementos caminaban con él. No sé, perdónenme, no quiero ser irrespetuoso, pero les digo es que a veces inventamos esas cosas y me imaginaba a Blancanieves cuando, ¿se acuerdan que los venaditos y los conejitos caminaban con ella y ahí van todos, ¿no? Y entonces dice esta que van caminando y llevaba un montón de pajaritos arriba, de diferentes especies, volando arriba de Jesús. Y yo me quedé pensando, yo pasé en un parque donde había un montón de gorriones y créanme que fue peligroso pasar por ahí. Teníamos que ir así, córrele, córrele, córrele. Entonces, de repente oímos cosas que, como que no, ¿verdad? No está bien, no es sano. Pero, ¿cómo fueron las cosas para Jesús? Esa es una pregunta que podríamos hacernos. ¿Cómo fueron las cosas para Jesús en esta etapa de la infancia? Vamos a empezar por el verso 39. Verso 39. Estamos en Lucas 2. Dice así. Los que tengan su strong, ténganlo porque hay una palabrita que quiero que investiguen, quiero que analicen. Y dice así, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad Nazaret. Es decir, Jesús venía con sus padres, ellos cumplían las costumbres. El relato comienza cuando José y María
y Jesús de niño retornan ya a Nazaret, cumplieron este mandato que al ser hijo primogénito tenía que ser presentado al sacerdote como el primogénito. Y ellos cumplieron con este mandato. Este evangelio de Lucas no hace comentarios como otros evangelios que mencionan la llegada de los sabios de Oriente, ¿se acuerdan? Otros evangelios mencionan la llegada, la adoración. Lucas se va directo al grano. O sea, Lucas se salta todo eso y se va a la infancia de Jesús, a Nazaret, un lugar que fue la residencia de Jesús hasta el inicio de su ministerio, una ciudad que pudiéramos decir nada importante, no tenía nada que ver con las grandes metrópolis. En ese tiempo no se hacían grandes eventos, no era sede de asuntos importantes o algo que hiciera que la gente la tuviera en su radar. ¿Por qué? Porque es un ejemplo muy bonito. Dios no se fija en eso. Tenemos a David, ¿verdad? El irrelevante le he llamado yo. De todos sus hermanos, el menos, ese es el que llama. ¿Por qué? Porque nosotros sí ponemos, como humanos, ponemos hincapié en eso. ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu raza? ¿Cuál es tu color? Este, ¿dónde estudiaste? ¿Cuánto dinero tienes en tu cuenta bancaria? ¿Eres guapo o no eres guapo? ¿Verdad? ¿Eres alto o no eres alto? Así todo, todo, y presumimos, ¿verdad? Si hay algo ahí que consideremos importante, ahí lo andamos presumiendo. No, 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 mi tatara bisabuelo era un cuate español, grande el tío, ojo verde, azul, impresionante, yo traigo su sangre, ¿verdad? Y dices, "Oh, cálmate, cálmate". Entonces, me encanta que el Señor Jesús ocupa este tipo de ejemplos y situaciones para demostrarnos que con Él no es así. Con Dios, Él toma de donde sea, como sea, y siempre y cuando estés en el ojo de Dios, ahí la vas a hacer. Y puede ser que tú pongas tu lugar o lo que tienes en el mapa, que por los hechos que Dios hace a través de ti, eso se ponga en el mapa. Entonces tú métete con el Señor y olvídate de que si estudié en tal universidad o lo que sea. Es más, cuando la gente se refería a Nazaret era algo despectivo. ¿Se acuerdan cuando Natanael está, ay, algo bueno puede salir de allá, ¿no? O sea, algo bueno. Y la respuesta fue, pues ven y ve, ¿no? Entonces todos los evangelistas guardan silencio, excepto por este pasaje. Es el único pasaje en la Biblia que nos habla de la infancia de Jesús. Por eso es relevante, por eso es importante. En este pasaje, fíjense qué interesante, qué bonito, que tenemos las primeras palabras que pronunció Jesús, las primeras palabras registradas del Señor Jesús. Vamos a ver cómo Él se sujetó a las limitaciones de su crecimiento humano, se sujetó al conocimiento de su tiempo. No me lo malentiendas, ahorita voy a llegar un poquito a ese punto, pero fue creciendo paulatinamente en su forma de hablar, en su forma de caminar. No vino como un adulto, sino como un niño, como un bebé, ¿verdad? Y la gente sí se dio cuenta que era diferente, tenía un espíritu diferente, como Daniel, ¿lo recuerdan? Que es descrito con un espíritu superior. ¿Por qué los describen como con un espíritu superior? ¿Qué tenían ellos? Bueno, tenían unas características, ¿no? Cómo se guardaban, no se contaminaban, la oración que tenían, unos hombres de oración consagrados y tenían un espíritu superior. Ahora, ¿cuánto más Dios? Estamos hablando de Dios, ¿ok? Estamos hablando de Dios. Entonces, definitivamente, qué paradójico. Fíjate cómo rompe la mente esto. A ver si no los hago bolas y a ver si logras entender esto enigma, que yo no entiendo cómo uno se hacen bolas con la evolución, ¿verdad? Es tan fácil entender
la creación de Dios, pero esto a mí sí me rompe mis bulbos. ¿Alguien conoció los bulbos? ¿Verdad? Hace mucho tiempo. Eh, eh, Pensar en que Dios es omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Todo lo sabe. Lo más insensato de Dios es más sabio que el hombre, ¿sí o no? Él le dijo a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba formando, sosteniendo los planetas? Dime dónde estabas tú cuando yo estaba formando los árboles, las plantas. ¿Se recuerdan cómo le decía, ¿no? ¿Quién eres tú para cuestionarme, etcétera? Y el creador, la mente creadora, de repente llegamos a este pasaje y nos dice que crece en conocimiento, ¿no? ¿Qué? O sea, ya desde ahí, cuando yo leo este pasaje, ya desde ahí, ay, me empiezo a rascar. Señor, pero a ver, ¿cómo? ¿Qué onda entender esto? ¿Qué onda entender el crecimiento de Dios como humano, sujeto a las limitaciones, sujeto a aprender a hablar como cualquier bebé, depender de los brazos de sus papás, ser alimentado por ellos, sus primeros pasos? ¿Qué habrá dicho José o María? ¿Qué habrá dicho primero, papá o mamá? ¿No? ¿Cómo habrán ellos respondido? ¿Cómo se habrán ellos sentido? ¿No? Entonces, esto es muy interesante, es muy de mucha vida para nosotros. Ahora, vean el verso 40, porque el verso 40 y el verso 52 es el sumario de la infancia de Jesús. Estos dos versículos, léanlos, o sea, ténganlos ahí en su vista, denles, ahora sí que denles un vistazo a los dos versículos. Es este sumario, ¿verdad? De la infancia, adolescencia, juventud de Jesús. El verso 40 dice, crecía. Ahora, en el Strong, vean la palabra crecer, por favor. Rápido, rápido, porque no me puedo tardar porque no es clase de hermenéutica, pero solo va para aprovechar. Porque si ven el verso 40 dice, y crecía. Y el verso 52 también dice, y crecía. A ver, los que tengan Biblia, díganme sí o no. Dice el verso 40 y crecía y el verso 52 y crecía. ¿Ya? Ahora, vean la importancia de analizar las palabras. Denle clic en el verso 40 donde decía y crecía. ¿Qué palabra griega aparece? Así rápido, rápido, quiten el Ausano, mouse. ¿Cuál dice? Ausano, y en el otro es Ajá. Pericopto. O sea, son Ah, diferentes. ¿ya se fijaron que son diferentes? Pero en español pusieron la misma palabra. Entonces, de ahí la importancia del diccionario que lo tengan. Siempre que estudien, aunque ustedes digan, ay, son palabras obvias, crecer, del verbo crecer. Y si tienes un diccionario, acá en México les llamamos academia, de esos de primario, de primaria, crecer, del verbo crecer, acto de crecer. Y dices, oh, pero no, no sé si en Argentina o en otros lugares tengan ese tipo de diccionarios que dice Señor Santo, ¿verdad? Pero este es importante porque viene la palabra griega. Sí dice crecer en el 40, sí dice crecer en el 52, pero en el verso 40, crecer se refiere a un crecimiento como el de todos los adolescentes, un crecimiento físico, como, como este crecimiento que tienen nuestros adolescentes, ¿verdad? Que es la etapa que yo pienso que más gastas en ropa, porque le acabas de comprar unos zapatos y en unos cuantos meses o un par de meses, ¿qué pasa con los zapatos nuevos? Ya no les queda, ¿verdad? Y dice uno, ay, ¿para qué te compré esos tan caros? Solo te voy a comprar de esos, este, Delmer, del mercado, ¿verdad? Ah, te voy a comprar estos así, porque crecen. Ahora, en el verso 52 la palabra crecer es aumentaba. Esa es la intención que tiene. Aumentaba.
Es decir, avanzaba, progresaba, a eso se refiere, progresaba. Ya no solamente crecía como el adolescente, sino ahora en el verso 52 lo que está poniéndonos implícitamente es que iba progresando, progresando. ¿En qué? En las características que ahí describe. ¿Quién me dice en qué iba progresando? Verso 52. Estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Iba progresando. Ya no solamente crecía. Entonces, los primeros 12 años, ¿cuál era la responsabilidad del Hijo de Dios en sus primeros 12 años? Su responsabilidad era la responsabilidad de un niño, de un adolescente, crecer, alimentarse, estar sano. Esa era su responsabilidad. En el verso 52 tiene 12, es decir, ya está a punto de cumplir los 13, ya está a punto de tener los 13 y en los 13 recuerden que hay una celebración judía que se llama el Bar Mitzvah. Bar Mitzvah. Bar Mitzvah significa hijo de los mandamientos. Entonces, está a punto de tener su Bar Mitzvah. A los 12 años, los niños de la cultura judía celebran su primera Pascua. De ahí la importancia y de ahí que se menciona. Ahora, para todos los judíos de donde fuera, ellos ir a Jerusalén tenían que hacerlo por lo menos una vez en su vida, por lo menos una vez en su vida. Era algo muy, muy especial. Por eso es que se organizaban en, como lo que ahora llamamos en tours o en grupos, ¿no? O sea, vámonos todos en el autobús, nos cuidamos, nos sale más barato y nos vamos todos a Guadalajara, ¿no? Algo así, más o menos. Entonces, es lo que estaban haciendo. Va a su primera Pascua, va a tener su primer bar mitzvah, y Jesús ahora, en esta edad en particular, pues es donde se presentan muchos cambios. Y era necesario que pasara estas etapas del crecimiento humano. Si se fijan en el verso 26 lo presenta como un niño. Ahora, la palabra niño, ay, ¿para qué investigo la palabra niño? Si ya sé que niño es niño, ¿no? No. Ahí cuando habla de niños se refiere o lleva la idea de que es un bebé. A eso se refiere. Entonces, con estos ejemplos espero animarlos. Ay, qué bonito perro tienes, Julie. Ya me distrajo. ¿En qué íbamos? Esto no lo aprendan de las clases. ¿En qué íbamos? Ah, sí, Que el las versículo se palabras. refiere que era un bebé. Perdónenme, perdónenme, gracias. Son palabras que quizás ustedes digan así como, ay, es obvio. Y quiero animarlos y quiero despertar la curiosidad en ustedes para que hagan uso de sus diccionarios y se pongan a ver palabra por palabra. Hay palabras que sí van a ser obvias y van a decir, ay, para esto tanto investigar para que me diga lo mismo. Bueno, ya lo comprobaste, ya corroboraste que es lo mismo, pero de pronto te vas a topar con sorpresas. Verso 27 y 40 ya hablan de niño, ya no de bebé, sino ya de un niño. Verso 46 habla del muchacho. Verso 43 habla de el hijo. O sea, todos estos términos que va usando en este capítulo, si ustedes se fijan, son de un crecimiento gradual. ¿Cómo va creciendo gradualmente? Y sus etapas son paralelas a nuestras etapas de crecimiento. O sea, como cualquiera de nosotros físicamente iba creciendo, él también creció. Ahora, aquí hay una diferencia, que su crecimiento intelectual, su crecimiento en sabiduría, su crecimiento en gracia, nunca fue de error a sabiduría o de error a aprendizaje, porque él es perfecto, él fue perfecto. Nosotros, sí, ¿por qué? Porque en pecado fuimos concebidos. Entonces, en nuestro conocimiento, la educación que recibimos cuando niños era para enseñarnos el bien del mal, ¿sí o no?
Cuando tú eras muy chiquito, no entendías lo que era mentir, aunque lo sentías. Y esto es bien importante, ¿eh? Porque Romanos habla de la ley del corazón, o sea, la conciencia, la ley de la conciencia, que aunque no me lo escribieron o no lo sé explícitamente, mi ser sabe que ahí hay algo malo. Y a pesar de eso, cuando te dicen, te comiste los chocolates y con el chocolate, no, no me lo comí, pues eres un mentiroso. Y tú ves al niño que parece inocente, ¿verdad? Hasta bonito se ve. Ay, mira, dijo que no y tiene chocolate. Ay, mira. Pero eso es pecado, al final de cuentas. Yo escuché a una familia, iba caminando en la calle y el niño dijo una groseriota, un niño chiquito de esos que apenas se hablaba bien, y dijo una groseriota. Y todos los de su familia se empezaron a reír y aplaudirle porque se oyó muy bonito y muy chistoso lo que dijo. Y yo pensé, si yo oigo a mi hijo decir eso, le pongo un cachetadón que le dejo entumida la cara un rato por decir eso, ¿no? Ay, no me vean feo. Bueno, le lavo con jabón la boca o algo así. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es pecado y necesita ser instruido, ¿sí o no? Ahí cortamos esto en la clase que vayan a subir, ¿no? Para que no me vayan después a sacar ahí un comentario de eso. Entonces, su crecimiento es paralelo al de nosotros. ¿Por qué de niño tenía que venir? Si él no hubiera venido como niño y pasar las etapas de la adolescencia, la sujeción a los padres, el dolor del crecimiento de huesos, porque ya ven que los adolescentes me duelen las rodillas, me duelen los pies, me duelen los brazos. Si él no hubiera pasado lo que se pasa en la adolescencia, la búsqueda de la identidad, que como les digo, él no fue de error hacia adelante, él siempre supo que es Dios, pero en esta revelación que él sabía fue gradual lo que iba sucediendo en su vida. Pero tuvo que pasar por esto ¿para qué? Para que nosotros entendiéramos que él sabe todo lo que sentimos y todo lo que experimentamos como humanos. Verso 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Entonces Lucas nos va presentando al hombre perfecto, mira al muchacho desde el punto de vista médico, pediátrico, y nos dice que crecía físicamente y se fortalecía en el espíritu. Lo cuenta pues en su, ay, ahora, ¿por qué salió eso? Lo cuenta en su etapa de doctor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pocos mencionan esto o nadie a los 12 años. Ahora, entendamos por qué habla del crecimiento físico. A mí me da mucho coraje cuando veo, sobre todo en Europa, cómo presentan a un Jesús enclenque, afeminado hasta cierto punto. ¿Has visto esas pinturas que pintó Miguel Ángel? Y cuando tú lees la biografía de Miguel Ángel, te das cuenta el odio que tenía por la iglesia, por Dios, y entonces cómo plasma su mugre en las pinturas que hizo, que sí son artísticas y para el tiempo él iba adelantado en muchas cosas, pero al final de cuentas la Biblia dice que todo tiene significado y presentan a Jesús de esa manera y quiero que tú pienses cómo Jesús era fuerte. Nos habla de este crecimiento físico. Él trabajó en el taller de su padre en carpintería y la carpintería de ese tiempo no era como nuestra carpintería de ahora. La carpintería de ese tiempo tenía que ver con la construcción, algo muy similar a un albañil. Y Jesús estaba ahí trabajando. Entonces, dice Marcos 6:3 cuando Jesús está predicando, le dicen, ¿no es este el carpintero? O sea, para que vean que trabajaba, ¿no? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿Por qué? Pues porque, ¿cómo creen que eran las manos de Jesús? O sea, ¿cómo se imaginan sus manos?
no eran unas manos delicadas, definitivamente. No eran unas manos delicadas, eran manos de un hombre que conocía el trabajo pesado. ¿Cuántas horas caminaba? Y, y el ritmo que sus discípulos se cansaban, se quedaban dormidos y él aguantaba. O sea, imagínense su fortaleza física, cómo era. Sí, es Dios, pero él tenía un ejercitamiento, por eso Lucas lo contempla. Había una salud física en el cuerpo de Jesús, de tal manera que aguantó todas esas largas caminatas, aguantó. Miren, si yo los domingos atiendo dos iglesias y los lunes, yo los llamo lunes de resurrección, así los llamo, porque, o sea, de verdad despierto como zombie. Me duele todo. Me duelen las rodillas, me duele el cuerpo, como si me hubieran dado una paliza. Y yo digo, pero si ayer me sentía tan bien, ¿no? Y atiendo unas cuantas personas. Y el Señor Jesús, ¿cuántas personas atendía en un día? Y todavía les decía a sus discípulos, váyanse, adelántense, ahorita yo termino de atenderlos y ahorita los alcanzo. Y, ¡ah! Qué impresionante, porque tenía esa fortaleza. Y es más, cuando llega con los cambistas y los echa a todos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando los expulsa? Él debió ser imponente, o sea, yo me imagino un hombre cuadrado, no sé si entiendan la palabra cuadrado, o sea, así, bien formado, o sea, como duro. Rústico, ¿Cómo? Rústico. ¿Rústico dijiste? sí, Pues rústico. rústicos, si eso lo describe, ¿verdad? Unos hombros fuertes, unos brazos Robusto. fuertes, que cuando les dijo a los que estaban aquí, fuera de aquí, ¿cómo salieron estos cuando lo oyeron? O sea, dijeron, ay, mira, ¿verdad que no? Que salieron todos hechos la mocha. Todos los argentinos van a salir hablando mexicano aquí. Salieron espantados. ¿Por qué? Porque debió de alguna manera tener un porte que imponía y que imponía respeto. ¿Sale? También nos dice el verso 40 que crecía intelectualmente. El verso 2, perdón, el verso 52 dice que prosperaba, ¿verdad? Que progresaba, perdón, o crecía en sabiduría. Como les digo, como ser humano tuvo que pasar el proceso de crecimiento, pero en cada etapa hubo perfección en él. Es difícil, ¿verdad? Como ponerlo en la cabeza estos conceptos, pero en cada etapa de él había perfección. Él no creció del error a lo correcto, él fue perfecto. Obviamente no pronunciaba trabalenguas a los 2 años, ¿verdad? A ver, si eres el hijo de Dios, repite, tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. No, no era de ese tipo, pero iba creciendo y desarrollando las habilidades como humano para sujetarse, porque recuerden, él se humilló a sí mismo tomando forma de siervo y aún así se sujetó a este cuerpo humano. Entendemos que en ese tiempo él tomó la escuela en casa, él estudiaba en su casa como los niños en esa época. A todos los niños les enseñaban los salmos y tenían que repetir los salmos y memorizar los salmos. De tal manera que cuando llegaban a los 13 años en el bar mitzvah, tienen que recitarlos. ¿Por qué? Porque ellos no recibían los libros de la SEP o del gobierno. Ellos, ¿saben cuál era su método de estudio? Los salmos y la Biblia. Ese era su libro oficial de estudio. Con ese aprendían física, química, biología, astronomía, cuántica, todo, todo lo que se necesitaba ahí, con eso lo aprendían. Y sabemos que el Señor Jesús aprendió a leer
porque lo vemos leyendo a los profetas. Aprendió a escribir porque lo vemos escribiendo en la arena. ¿Recuerdan? Aprendió a leer, aprendió a escribir, debió repetir los salmos y obviamente lo que vamos a ver ahorita más adelante, cómo se sabía, pues es que es Dios. ¿Cómo se sabía todo esto, verdad? Empezó a leer por la costumbre a los 5 años. Empiezan a leer y no empiezan con el Principito o estos libros de dos parrafitos y repite, no. Empezaban con el Levítico. Con el Levítico empezaban a estudiar, hermano. Y yo les digo, yo he visto unos que empiezan a leer la Biblia y cuando llegan al Levítico renuncian por lo cargado de las leyes ceremoniales que hay ahí. A los 6 años ya los enviaban a la escuela, lo que es equivalente como si fueran una escuela cristiana, como nosotros. Y solo un pequeño paréntesis ahí. Miren, ¿cuánto tiempo pasan nuestros hijos en qué? Son tres instituciones importantísimas en la vida de cualquier persona. La familia, número uno. Agárrense, agárrense. Número dos, la iglesia. Número tres, la escuela. Pregunta, ¿en cuál de las tres pasa más tiempo tu hijo o los niños? ¿En cuál de las tres recibe más influencia los jóvenes, los niños? En la ¿En cuál de las escuela. tres? Por eso están como están, por eso llegan como llegan. Yo, miren, mis hijos, a ver, no, bueno, he contemplado yo ya varias veces hacer homeschooling con mis hijos. Desde pequeños lo consideramos, porque vivíamos en un lugar donde era complicada la educación y dijimos, vamos a hacer homeschooling con ellos, pero no fue nuestra forma. Cuando nos mudamos a la ciudad, teníamos la oportunidad de unas escuelas muy bonitas, así de esas, dirían por ahí, fifís, así, papas fritas chipocludas, nice, porque nos bendecían con meterlos a esas escuelas y Dios puso gracia en mis hijos que nos daban unas becas impresionantes, de verdad, se los digo para gloria de Dios, pero nosotros decidimos moverlos a una escuela más modesta, porque nos dimos cuenta la mugre que había en esas escuelas Pipiris Nice, el horror de niños, lo desagradables que se iban a convertir mis hijos a los hijos de las personas, el pecado que les iban a meter por los ojos, por las orejas, por la boca, llenándolos de tanta cochinada y que mis hijos ahí van a pasar muchísimas horas de su vida, más que en otros lugares. Y después por moda, por influencia, por lo que quieras, los niños lo van a repetir. Porque al tú ponerlos en la escuela le estás diciendo a tus hijos, hazle caso a tus maestros, lo que ellos digan está bien, lo que ellos digan es autoridad, tú obedécelos, tú haces lo que digan y les estás poniendo a tus hijos, a sus maestros se los estás poniendo así, como un padre. No les cuestiones, no les hagas nada, haz todo lo que te digan, cuando te digan, como te digan. Y los niños bajan toda protección, las niñas bajan toda protección porque su papá le dijo que ahí era la fuente del saber. ¿Y qué crees? Cuando tus hijos sean adolescentes, cuando tus hijas sean adolescentes, vas a decir, fue el peor error de mi vida. Así de grueso está esto. Y así de importante este pasaje, la educación de los niños, de tus hijos. Ay, ay, ay. No fue a la universidad el Señor Jesús, pero, pero dice Juan 7:15, se maravillaban los judíos, diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Por eso sabemos que no había estudiado, ¿verdad? Pero fíjense la sabiduría que tenía, ¿no?
Wow. Bueno, esto de la escuela es algo que a mí me ha sido mucha carga, ¿eh? Y quizás me oigas repetirlo en las iglesias porque veo, me pongo a caminar en el patio y oigo a los niños, veo a las niñas cómo llegan con unas modas, las veo cómo hablan, los niños los veo cómo hablan, ¿no? Cuando pasa el pastor se ponen correctitos, ya los vi. Cuando pasa el pastor hasta aureola le sale a todos los niños. Pero cuando me alejo y paro la oreja a ver qué están diciendo, digo, Señor, guárdalos del camino de perdición que llevan. Bueno, no es el tema. Verso 41. Verso 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándoles. Y es que viajaban en grupos y pues ahí se hacen todos bolas, entonces pues de repente José pregunta a María, María, ¿dónde está Jesús? Pues que no va contigo, no, no va conmigo. Y así como ya te imaginarás la escena, ¿no? Creo que no puedo, no es necesario tardarme tanto en esta escena. Ya te imaginarás el caos. Y si alguien ha olvidado a su hijo aquí, alguien lo ha olvidado, ese frío que recorre así todo el cuerpo, ¿verdad? De, mi hijo, o en el centro comercial, o tú de chiquito nunca te confundiste de papá o de mamá, que vas caminando y le agarraste la mano a otro ahí, pensando que era y ya te ibas con ellos. Ustedes saben todas esas cosas, ¿verdad? Bueno, avanzo porque quiero llegar a algo bien importante y se nos acaba el tiempo. 46. Aconteció que después de 3 días, ¿verdad? Pues sí, se dan cuenta un día, otro día les toma regresar y hasta el tercer día lo encuentran, lo hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Ahora, este verso es súper, súper importante porque en esta celebración pascual y en todo esto tan, tan importante que se estaba celebrando, el Sanedrín era la crema innata, lo más top en ese tiempo del conocimiento. O sea, seguramente estaban pensando qué nueva ley poner y hacían un círculo, se sentaban en el piso y se hacían debates. Y podían entrar al debate, pero solamente se atrevían a entrar al debate personas que se sentían al nivel o que estaban al nivel de las mentes más estudiadas de todo Israel. O sea, piensa en eso. Está la mesa redonda, o sea, el momento y están hablando. Si cuando vamos a un congreso oyes a personas que tienen experiencia o conocimiento en algún tema, ¿no? ¿Y cómo estás? O sea, yo estoy escuchando, que nos cuente, ahí estás. Ahora imagínense todos en Israel escuchándolos ellos hablar, ¿no? Y discutiendo profundidades de la Torá. Y a ver, ¿qué será? No trabajarás en el Shabbat. No, pues cargar un aguacate, no dos aguacates, no tres o medio. Y esas discusiones que se daban. Pero el Señor Jesús se mete ahí. Un niño de 12 años se mete con las mentes más de ese calibre a discutir, a ser parte del debate. Y qué conocimiento de Jesús, qué momento tan impresionante. Si hubiera Twitter, lo hubieran sacado en Twitter ahí. O sea, hubiera sido una noticia. Niño de 12 años da cátedra a Albert Einstein, ¿no? O sea, qué momento y que lo tomaron en cuenta, en serio, a ese calibre, que ven lo que dice el verso 47. Y todos los que le oían, ve la palabra que usa, se maravillaban. La palabra maravillarse es gran asombro. Es decir, quedaban perplejos de su inteligencia y de sus respuestas. O sea, podemos ver que era un niño genio. ¿Ya te das cuenta quién era el Señor Jesús? O sea, el calibre,
el peso que tenía a esta edad un muchacho de 12 años sentado en medio del top, de lo más importante, en el evento más importante, donde el Sanedrín de Sanedrines se reunía, ahí está él dándoles una cátedra. Vuela mi mente, me emociona. Yo aquí ya caigo de rodillas, yo aquí corto, ¿sí o no? O sea, ahora entiendo los escritores de la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué prorrumpían en alabanza y adoración cuando estaban escribiendo algo en la revelación? Y tenían que poner ahí ¿cómo se les llamaba esas alabanzas? ¿Cómo se les llamaba? Cela, no el Ah, cela, el silencio que había que hacer. No, tiene otro nombre. Un ¿será? preludio. No. Otro Masquil, nombre, otro masquil, no. Cuando, por ejemplo, Pablo está escribiendo y de repente prorrumpe en esa adoración y dice, todo es de él, por él y para él, dominios, tronos, etcétera, etcétera. Esas exclamaciones de alabanza repentinas. doxologías. Doxologías, muy bien, muy bien. De repente, ¿verdad? Prorrumpen. Ay, no es el tema. Verso 48. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia, ¿verdad? O sea, no solo asombrados los maestros, sino los padres. Y la respuesta obvia de una madre, ¿no? Jesús no hizo nada, pero ¿por qué me lo hiciste a mí? O sea, por qué me haces esto a mí? El dolor de perder a un hijo. Quiero avanzar. Por eso tú, échate ahí, vive el momento, vive ese momento. Métete tú, imagínatelo, escúchalo, siéntelo, el momento que está ahí María. Y esto te va a ayudar mucho a entender y explicar lo que, como les decía al principio, muchos solo le dan un vistazo. Ah, ya, ya, se fue. Cuando aquí hay poder, aquí hay muchas cosas. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscaban? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ah, yo siento padrísimo. Pero ellos no entendieron las palabras que les habló. Y sí, porque María y José todavía no entendían bien qué significaba ser el Mesías. Aunque María tuvo la revelación, José tuvo la revelación, pues es evidente que no entendían todavía la naturaleza de lo que les habían dicho, como los discípulos, ¿no? Que les dijo y Pedro se arrodilló y reconociendo que era Dios, pero aunque reconocieron que era Dios, como que no les caía el 20 de la resurrección, por ejemplo, que hasta que resucitó, ¡ah! ¿En serio? ¡Ah! ¡Ah, sí es cierto! O sea, como que esa fe al principio como de, ¿será? No entiendo bien, pero en un punto llega la revelación, se hace viva esa fe. Y así con ellos, sabían que había algo poderoso en Jesús, pues fíjense que a los 12 años hace esto, y cómo no les sorprende que estaba con el Sanedrín. A ver, ¿por qué no les sorprende que estaba con el Sanedrín? El regaño de ellos, ¿cuál fue? ¿O el asombro de ellos, cuál fue? ¿Por qué te fuiste? ¿No? No estás viendo dónde está. No estás oyendo la gente hablando, la gente diciendo, oh, ¿quiénes son sus padres? A lo mejor otro hubiera dicho, ese es mi hijo. Pero, o sea, para que veas cómo sabían que tenía algo, sabían que había un espíritu superior, que había algo diferente, que era el Mesías, sabían que era el Hijo de Dios, pero no lograban todavía que les cayera el agua al tinaco, todavía no lo entendían perfectamente. Oh, y aquí tienes un tema para desarrollar sobre la fe y para el domingo. Ahí te lo dejo. Ay, si no acabo, ¿me dan chance unos minutitos? O ya tienen mucho sueño. ¿Sí? No, sean honestos, díganme no. ¿Sí? A ver, Ya lo, que salgan globitos ahí en su. ¿Eh? ¿Qué ole? Uy, ya que lo de Argentina Argentina. diga, Sí, podemos pastor. continuar, pastor.
Ahí Argentina está. de luz verde. No, ellos ya se siguen derecho, ¿verdad, Vi? Ya hasta mañana se siguen al trabajo. Bueno, verso 52. Verso 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Fíjense, a pesar del momento tan impresionante, la autoridad, la sabiduría, la inteligencia, el acontecimiento público y la atención que llamó, él se sujeta y decide, o sea, se regresa con sus papás y hace esta aclaración nuevamente y se sujeta a ellos, pero aún con esto, María, la mamá, sabía que aquí había algo muy especial, ¿verdad? Y esta es una enseñanza. Ahí les dejo otra. Ay, Dios mío, ¿cómo necesitamos más tiempo? Desarrollenla ustedes. Yo la tengo desarrollada, pero les voy a dar la esencia, la pulpa. Cuando tú te sometes a Dios, te sometes a las autoridades, así para pronto, porque Jesús a quien estaba sujeto, les acaba de decir, ¿qué no sabes? Que los negocios de quién, de mi Mi padre. autoridad, de mi papá, estoy haciendo lo que él me dijo, donde debo de estar como estoy, pero como ustedes son mis autoridades por este momento terrenales, ¿a quién obedezco yo? ¿A María y José? No, ustedes deben de saber, a mi papá, pero por amor a Dios me sujeto a mi pastor, a mi líder, coordinador, etcétera, 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 sea como sea. Les recomiendo muchísimo, si yo les iba a mandar un mensaje, hay una enseñanza que prediqué, doulos, apenas, doulos aprendiendo a servir. De verdad, escúchenla. Les va a ayudar muchísimo en su ministerio. Si yo les iba a mandar un mensaje, hey, conéctense, pero como no quiero hacer esa publicidad en el chat, ya no les dije nada. Pero ahorita sí es mi clase, se aguanta. Verso 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, ¿verdad? Todo lo que vimos del 40, 52, no fue rebelde, crece con ellos. Y quiero cerrar con esto, la atracción que tenía, era atractivo para la gente. La gente sentía esa atracción hacia él, los niños sentían esa atracción de su personalidad, de su gran amor que tenía. Pero, ay, bueno, hay un libro, no sé si está en español y no sé si lo tradujeron con este nombre. Se llama 25 preguntas para María. 25 preguntas para María. Y les voy a leer unas cuantitas para terminar. Eh, estas son las preguntas que dice este autor de una manera muy bonita. Dice, María, ¿cómo era verle orar? ¿Te imaginas tener a Jesús, el niño, el joven, y le pregunta a María, ¿cómo era verle orar? María, cuando vio el arco iris, ¿alguna vez mencionó el diluvio? María, ¿alguna vez te sentiste incómoda enseñándole cómo él creó el mundo, el universo? María, ¿alguna vez se te ocurrió que el Dios al que estabas orando estaba en la otra habitación durmiendo? María, ¿tuvo él algún niño, algún amigo llamado Judas? María, ¿qué conversaban los primos Juan el Bautista y Jesús cuando eran muchachos? María, ¿alguna vez pensaste, ese es Dios comiendo mi sopa? ¿Te imaginas ver ese momento y experimentar eso? Ahora, antes de ser duros con María y José de ¿por qué?
perdieron a Jesús? ¿Por qué dejaron a Jesús? Tú pregúntate, ¿cuántas veces has dejado a Jesús en Jerusalén mientras tú sigues haciendo tus cosas? Mientras tú tienes que hacer cosas importantes y se te olvidó Jesús en Jerusalén. Buenas noches, descansen, aquí terminamos la clase de hoy.